Carmine Galante fue un mafioso estadounidense. Rara vez se veía Galante sin un cigarro, lo que llevó al apodo de El Cigarro y Lilo. Biografía. Fondo. Camillo Carmine Galante nació el 21 de febrero de 1910 en un edificio de viviendas en la sección East Harlem de Manhattan. Sus padres, Vincenzo James Galante y Vincenza Russo, habían emigrado de Castellamare del Golfo, Sicilia, a la ciudad de Nueva York en 1906, donde Vincenzo era pescador. Carmine Galante tenía dos hermanos, Samuel y Peter Galante, y dos hermanas, Josepina y Angelina Galante. El 10 de febrero de 1945, Galante se casó con Ellen Marulli, con quien tuvo 3 hijos. James Galante, Camille Galante y Ángela Galante. Durante los últimos 20 años de su vida, Carmine Galante vivió con Ana Coabella. La pareja tuvo 2 hijos juntos. Era el tío del capo de la familia del crimen de Bonanno, James Carmine Galante. Mientras estaban en prisión en 1931, los médicos diagnosticaron que Galante tenía una personalidad psicopática. Primeros años. A la edad de 10 años, Galante fue enviado a un reformatorio debido a sus actividades delictivas. Pronto formó una pandilla callejera juvenil en el Lower East Side de Nueva York. A la edad de 15 años, Galante había abandonado el 7º grado. Cuando era adolescente, Galante se convirtió en asociado de la mafia durante la era de la prohibición, convirtiéndose en uno de los principales ejecutores a finales de la década. Durante este periodo, Galante también trabajó como clasificador de pescado y en una tienda de flores artificiales. El 12 de diciembre de 1925, Galante, de 15 años, se declaró culpable de los cargos de agresión. El 22 de diciembre de 1926, Galante fue sentenciado a al menos 2 años y medio en una prisión estatal. En agosto de 1930, Galante fue arrestado por el asesinato del oficial de policía Walter de Castilla durante un robo de nómina. Sin embargo, Galante nunca fue acusado. También en 1930, el oficial del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, Joseph Menahan, atrapó a Galante y a otros pandilleros que intentaban secuestrar un camión en Williamsburg, Brooklyn. En el tiroteo que siguió, Galante hirió a Menahan y a un transeúnte de 6 años, ambos sobrevivieron. El 8 de febrero de 1931, después de declararse culpable de intento de robo, Galante fue condenado a 12 años y medio en una prisión estatal. El 1 de mayo de 1939, Galante fue puesto en libertad condicional. En 1940, Galante estaba llevando a cabo hits para Vito Genovese, el subjefe oficial de la familia criminal Luciano. Galante tenía una reputación de maldad en los bajos fondos, y el Departamento de Policía de Nueva York sospechaba que estaba involucrado en más de 80 asesinatos. Según los informes, Galante tenía una mirada fría y muerta con ojos que delataban una total indiferencia hacia la vida humana, asustando tanto a las fuerzas del orden como a otros miembros de la mafia. Ralph Salerno, un ex detective de la policía de Nueva York, dijo una vez: de todos los gángsteres que he conocido personalmente, y he conocido a docenas de ellos en todos mis años, solo había 2 que, cuando los miré directamente a la cara ojo, decidí que no quería que se enojaran personalmente conmigo. Aniello de Jacrose era uno y Carmine Galante era el otro. Tenían malos ojos, quiero decir, tenían ojos de asesinos. Se notaba lo espantosos que eran. Eran la mirada gélida de un asesino. En 1943, Galante presuntamente asesinó a Carlo Tresca, el editor de un periódico antifascista en Nueva York. Genovese, que vive exiliado en Italia, se ofreció a matar a Tresca como un favor al primer ministro italiano Benito Mussolini. Genovese presuntamente le dio el contrato de asesinato a Galante. El 11 de enero de 1943, Galante presuntamente disparó y mató a Tresca cuando salía de la oficina de su periódico en Manhattan, luego se subió a un automóvil y se fue. Aunque Galante fue arrestado como sospechoso, nadie fue acusado del asesinato. Después del asesinato de Tresca, Galante fue enviado de regreso a prisión por violar la libertad condicional. El 21 de diciembre de 1944, Galante fue liberado de prisión. Años después,
En 1953, el jefe Joseph Bonanno envió a Galante a Montreal, Quebec para supervisar el negocio familiar de drogas allí, donde trabajó con Vincenzo Cotroni de la familia criminal Cotroni en French Connection. Los Bonanno estaban importando enormes cantidades de heroína por barco a Montreal y luego enviándola a los Estados Unidos. La policía también estimó que Galante estaba recolectando ganancias de juegos de azar en Montreal por un valor de alrededor de $50 millones por año. 8 en abril de 1956, debido a las tácticas de extorsión de mano dura de Galante, el gobierno canadiense lo deportó de regreso a los Estados Unidos. En octubre de 1957, Bonanno y Galante, ahora consigliere, sostuvieron una reunión en un hotel en Palermo, Sicilia, sobre planes para importar heroína a los Estados Unidos. Los asistentes incluyeron a Lucky Luciano y otros mafiosos estadounidenses, con una delegación de la mafia siciliana encabezada por el mafioso Giuseppe Genco Russo. Como parte del acuerdo, los mafiosos sicilianos vendrían a Estados Unidos para distribuir los narcóticos. Galante trajo a muchos jóvenes, conocidos como Sips, de la casa de su familia en Castellamaré del Golfo, Terrapini, para trabajar como guardaespaldas, asesinos a sueldo y narcotraficantes. En 1958, después de ser acusado de conspiración de drogas, Galante se escondió. El 3 de junio de 1959, agentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey arrestaron a Galante después de detener su automóvil en Garden State Parkway, cerca de la ciudad de Nueva York. Agentes federales habían descubierto recientemente que Galante estaba escondido en una casa en Pelican Island, frente a la costa de South Jersey. Después de pagar una fianza de $100,000, fue puesto en libertad. El 18 de mayo de 1960, Galante fue acusado de una segunda serie de cargos de narcóticos. Se rindió voluntariamente. El primer juicio por narcóticos de Galante comenzó el 21 de noviembre de 1960 y uno de sus coacusados fue William Benvena. Desde el principio, el primer juicio se caracterizó por la deserción de jurados y suplentes y exhibiciones coercitivas en la sala del tribunal por parte de los acusados. El 15 de mayo de 1961 el juez declaró nulo el juicio. El presidente del jurado se había caído por unas escaleras en un edificio abandonado en medio de la noche y no pudo continuar el juicio debido a una lesión. Galante fue sentenciado a 20 días de cárcel por desacato al tribunal. El 10 de julio de 1962, luego de ser declarado culpable en su segundo juicio por narcóticos, Galante fue sentenciado a 20 años en una prisión federal. Agarre de poder. En enero de 1974, Galante fue puesto en libertad condicional tras su liberación de la prisión. Galante presuntamente ordenó el bombardeo de las puertas del mausoleo privado de su enemigo Frank Costello en el cementerio de St. Michael, que había muerto en 1973. El 23 de febrero de 1974, en una reunión en el Hotel American en Manhattan, la comisión nombró como jefe a Philip Rusty Rastelli. Cuando Rastelli fue enviado a prisión en 1976, Galante tomó el control de los Bonannos como jefe interino no oficial. A fines de la década de 1970, Galante supuestamente organizó los asesinatos de al menos 8 miembros de la familia Gambino, con quienes tenía una intensa rivalidad, para hacerse cargo de una operación masiva de narcotráfico. El 3 de marzo de 1978, la Comisión de Libertad Condicional de los Estados Unidos revocó la libertad condicional de Galante y lo enviaron de nuevo a prisión. Galante presuntamente había violado la libertad condicional al asociarse con otros mafiosos de Bonanno. Sin embargo, el 27 de febrero de 1979, un juez dictaminó que el gobierno había revocado ilegalmente la libertad condicional de Galante y ordenó su liberación inmediata de la prisión. Muerte. Las familias del crimen de Nueva York estaban alarmadas por el descarado intento de Galante de apoderarse del mercado de narcóticos. El jefe de la familia del crimen genovese, Frank Thierry, comenzó a contactar a los líderes de la Cosa Nostra para construir un consenso sobre el asesinato de Galante, e incluso obtuvo la aprobación del retirado Joseph Bonanno.
En 1979, recibieron un impulso cuando el jefe oficial, Rastelli, buscó la aprobación de la comisión para matar a Galante. Joseph Massino, un soldado bonano leal a Rastelli, transmitió la solicitud a la comisión, que rápidamente aprobó un contrato sobre Galante. El 12 de julio de 1979, Galante fue asesinado justo cuando terminaba de almorzar en un patio abierto en Joan Maris Italian American Restaurant en 205 Knickerbocker Avenue en Bushwick, Brooklyn. Galante estaba cenando con Leonard Coppola, un capo de Bonanno, y el propietario barra primo del restaurante Giuseppe Turano, un soldado de Bonanno. También sentados a la mesa estaban los guardaespaldas sicilianos de Galante, Baldassare Amato y Cesare Bonventre. A las 2:45 p.m., 3 hombres con pasamontañas entraron al restaurante, salieron al patio y abrieron fuego con escopetas y pistolas. Galante, Turano y Coppola murieron instantáneamente. Una foto del Galante asesinado mostraba un cigarro todavía en su boca. Amato y Bonventre, que no hicieron nada para proteger a Galante, quedaron ilesos. Los hombres armados salieron corriendo del restaurante. Secuelas. La Arquidiócesis Católica Romana de Nueva York se negó a permitir una misa fúnebre para Galante de notoriedad. Galante fue enterrado en el cementerio de Saint John en Middle Village, Queens. En 1984, Bonventre fue encontrado asesinado en un almacén de Nueva Jersey, supuestamente para garantizar su silencio en el asesinato de Galante. El 13 de enero de 1987, Anthony Indelicato fue condenado a 40 años de prisión, como imputado en el juicio de la comisión, por los asesinatos de Galante, Coppola y Turano. Galante aparece en el primer episodio de la serie documental de Yesterday del canal de televisión histórico del Reino Unido, Mafia's Greatest Hits.